alguna pregunta, si efectivamente la hubiera. Buenos días. Buenos días. Preguntarle sobre este último tema. No sé qué le parecen los cambios de tráfico que se están haciendo en Beiramar por las obras de acondicionamiento, que se ha prohibido ahora el giro hacia la gasolinera. No sé si eso, bueno, contribuye a la fluidez del tráfico en esa zona o no. No sé cuál es su visión sobre Bueno, yo creo que en términos de tráfico los cambios que establece el puerto originan multitud de problemas. Y debo decir además que en alguna reunión que tuve con usuarios del puerto y del puerto pesquero, no están nada de acuerdo con lo que el puerto está haciendo con el tráfico en Beiramar. Nada de acuerdo. Y ven que aquello significa un problema. Bueno, yo nunca voy a decir que no a un carril bici, ¿verdad? Pero el carril bici arranca del Berbés y llega hasta la calle Coruña. ¿Y cómo se llega hasta allí? En bicicleta. ¿Cómo se llega hasta el Berbés en bicicleta? Y al llegar a la calle Coruña, ¿qué hacen? Porque claro, los carriles bici tienen que tener una continuidad. Nosotros estamos haciendo un carril bici que irá desde Samil hasta Teis. Todo continuo. Y vamos a hacer otros 2 carriles bici más, ¿no? Por tanto, yo no me opongo en absoluto, pero observo y sé que los usuarios del puerto pesquero están muy disconformes con lo que está pasando con el tráfico en esa zona. Y a los atascos me remito, ¿verdad? A los atascos me remito. ¿Más preguntas? Gracias. No sé si va a abordar con la presidenta del Consejo de Estado de la ley de la Xunta o no. Eso No es la interlocutora, porque el Consejo de Estado es el Consejo del Estado de España. Y, por tanto, su ámbito de influencia y de acción tiene que ver con Consejo de Ministros del Gobierno de España y tiene que ver con sector Estado central, por llamarle de esta forma, ¿no? Esto es autonómico y, por tanto, ya no tiene nada que ver, salvo que haya algún derecho que se ve infringido. Y, por tanto, yo no descarto en algún momento, pero no es un tema a tratar en esta reunión, sería por vía oficial, no descarto en algún momento pedir desde el Ayuntamiento al Gobierno de España que le pida un informe al Consejo de Estado, como ya hice una vez. Y el informe al Consejo de Estado fue favorable a la autonomía de la ciudad de Vigo, que la Xunta de Galicia quería vulnerar, nada menos que con una comisión de investigación, a la que, por cierto, asistí y se quedaron callados todos, no tenían ningún argumento y nada. Yo asistí voluntariamente a la comisión de investigación del Marisquiño y observé que aquello era un simple ataque político contra el alcalde de Vigo. Y llegó el Consejo de Estado y le hizo una gravísima observación al Parlamento de Galicia, gravísima, que yo decidí no tirar de ese hilo, por respeto al Parlamento de Galicia. Gravísima observación al Parlamento de Galicia. Interferencia en la autonomía local constitucional. ¿Más preguntas? Muy bien. Sí, soy Antonio Barrojo de Vigo al Minuto. El tráfico, si se va a tomar alguna medida, porque esta mañana había bastante atasco, no solo en Beiramar, sino en otras zonas, como en el centro o en Pizarro. Si he previsto alguna medida, teniendo en cuenta que dentro de poco, imagino, empezarán las obras para la colocación de la segunda parte de las rampas en Gran Vía. Sí, van a venir millones de personas a Vigo. Millones de personas. Y, por tanto, tendremos planes de tráfico y tendremos previsto incluso peatonalizaciones sucesivas de zonas enteras de la ciudad, claro. Porque vienen millones de personas. El problema del puerto no sé a qué se debe. Porque millones de personas el puerto no trae. ¿Algo más? Muchas gracias, muy amables.